Buenos días y feliz sábado para todos. No sé cuánto de ustedes se quedaron aquí en la tierra con esos dos signos. ¿Entienden lo que les digo? Nuestros pensamientos debieron subir al trono de la gracia. Ese himno de las jóvenes, los jóvenes, la familia de Mardoqueo, hermano que nos acompañó aquí, no sé si ellos lo sabían o no lo sabían, pero el sábado pasado este servidor presentó aquí el tema, cómo preparémonos para la tormenta que llega, que viene, ¿no? ¿Se acuerdan? Y fue una parte 2, porque la parte 1 yo lo había presentado hace aquí unas cuantas, un par de meses por lo menos. Y déjame hacer una aclaración aquí, que me han preguntado, pero pastor, ¿por qué a veces usted no lo vemos aquí en la iglesia? ¿Por qué no lo tenemos aquí predicando? Simplemente, mis hermanos, hay compromisos que hay que seguir. Hay hermanos que necesitan este ministerio. Tenemos, para la gloria de Dios, varias congregaciones que están a nuestra responsabilidad. Y también yo creo que hay que darle la oportunidad a los hermanos. Es deber de los ancianos y aún diáconos y hermanos que Dios le ha dado el talento para que también presenten la palabra. Yo decía esta mañana en la escuela sabática que yo sé que el Señor va a ir trayendo hermanos que sin duda Dios le ha dado, Dios ha puesto en sus corazones el presentar la palabra. Y yo creo que el púlpito es sagrado. Sin embargo, a través de la gracia de Cristo, podemos escondernos detrás de la cruz del Calvario. Y podemos, por esa gracia y por su Espíritu Santo, poder presentar lo que Dios nos pone en nuestros corazones, ¿no? Y la semana pasada, precisamente, yo basé mi presentación en una historia de la Biblia que se encontraba en Jonás capítulo 1. No sé si ustedes recuerdan, está por ahí ya en YouTube. Preparémonos para la tormenta. Y allí vimos en el capítulo 1, me concentré ahí en ese capítulo de Jonás, que Jonás pudiera estar representado muy bien por el pueblo adventista. ¿Por qué yo dije eso? ¿Por qué? Porque a Jonás se le había dado un cometido específico, un mensaje específico, un trabajo que él debió cumplir sin tratar de rehuir su responsabilidad. Y Jonás se echó a dormir. Lo vimos. No voy a repetir ese tema porque ha quedado grabado ahí. Lo que quiero, la razón por la cual estoy mencionando esto hoy, es porque hoy quiero introducir, note bien lo que dije, voy a introducir, porque cada vez que trato de preparar algún tema, pues la palabra de Dios es como un manantial, ¿no? Sale una serie, ¿no? Entonces, obviamente el tiempo es bien limitado. Y tengo otra vez, me gusta, cuando me ven por aquí y hay un hermano predicando para acá, créanme que también me gusta, porque el pastor también necesita oír palabra de Jehová de la boca de alguien, ¿no? Y decía, hermanos, hoy voy a presentar, voy a tratar de introducir
preparémonos para la cuarta vigilia. Una introducción. Hay que prepararse porque va a haber una cuarta vigilia, mi hermano Benjamín. Ahora, hermanos, ese canto, los dos, vaya, es que se combinaron mi hermana Nubia con esta linda familia, con estos jóvenes tan lindos ahí. Porque mientras ellos estaban hablando del capítulo 8 de Mateo, que dicho de paso, no enteré la semana pasada, era uno de los capítulos que quería también profundizar, pero como el tiempo es tan traicionero, pero en estos versículos ahí, ese himno tan hermoso, hermanos, nos debió recordar a nosotros, los que muy pronto va a estallar sobre esta tierra como una sorpresa agobiadora, una tormenta cual nunca la ha habido ni jamás habrá después de esa. Es más, la Biblia dice que será tiempo de angustia cual nunca lo ha habido. Ahora, viene la tormenta. Pero yo quiero dejar contigo hoy y dejar en mi corazón que en medio de la tormenta podemos mirar a Jesús. La diferencia entre Jonás se echó a dormir para rehuir de la responsabilidad que Dios le dio. Jesús durmió porque estaba confiado en su Padre, aún en medio de la tormenta. ¿Entendemos eso? ¡Qué contraste! A nosotros, entonces viene mi querida hermana Nubia y viene con ese hermoso himno y dice, sígueme. ¿A quién vamos a seguir, mi hermana Jennifer y ustedes que me escuchan? Bueno, también una de las hijas mías se llama Jennifer. Ojalá que esté escuchando. Viene, hermanos, es más, si no te está dando cuenta lo que está a punto, lo que está estallando, puede ser que está como Jonás, que en medio de la tormenta estaba tan aturdido con su desobediencia, por su rebeldía de no obedecer la voz de Jehová, que ni siquiera te está dando cuenta. Ahora mismo, escuchábamos anoche aquí, hay tensión, hay grupos, hay partidos. Estoy hablando solamente en el mundo social, político, preparándose para tumultos. Oímos tormentas por Centroamérica, tormentas literales también. Por eso, una cosa, hermano, como yo le decía a algunos de ustedes esta semana, las tormentas políticas y sociales y espirituales son, hermanos, las más debieran ser las más temibles para el pueblo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Satanás está en medio de todo esto. Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, está tratando de entretenernos. Escuchen esto, hermanos. Esto lo he estado conversando con mis hermanos ancianos y los líderes aquí. Y ojalá que ustedes que nos siguen por las redes sociales, que no dejemos, jóvenes, adultos, no dejemos que el enemigo nos desvíe de la realidad en que estamos viviendo. Satanás está preparando el globalismo del Apocalipsis 17. Eso debe ser un tema para otro día. Que hoy quiero concentrarme, hermanos, para el pueblo de Dios que va a escuchar la voz de Jesús. Otra vez ahí voy para el himno de Nubia. Sígueme. Para el pueblo de Dios que va a escuchar la voz del verdadero pastor. Sígueme.
En esa historia de Mateo 8, también no se presentó una tormenta. Estaba la tormenta allí. Ah, mis amados. Pero en medio de esa tormenta allí estaba Jesús. Y le dijo, sígueme. El versículo 23, 8 de Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos, ¿qué cosa hicieron? Le siguieron. Hermanos, nosotros debiera ser algo muy significativo para nosotros que decimos que somos el pueblo de Dios. Primeramente debemos reconocer el tiempo que estamos viviendo. Segundo, ¿cuál es la actitud yo debiera tomar? ¿Cuál debiera ser mi experiencia? ¿Cuál debiera ser mis prioridades? Mientras Jonás, como estudiábamos, dormía indiferente a la situación, Jesús, aunque dormía, pero estaba otra vez bien claro de la misión. Escuchen esto, hermanos, y esto lo digo con mucho respeto a cada uno de ustedes. Pero debemos estar conscientes, mis amados, aquí. ¿Cuál es? ¿Por qué el Señor nos ha traído hasta aquí hoy? Jesús tenía bien claro sus planes. Cada día le pedía a su Padre. Ese era su principal motivo de vivir. Ir a su Padre cada día. Señor, Padre, indícame. Jesús hacía eso. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? Nosotros, mis amados, jóvenes, chicos o adultos, debiéramos también tener claro por qué el Señor. Es más, voy a hacerlo un poquito más aquí en familia. Y a ustedes que nos siguen por allá en varios países. No es casualidad que el Señor nos haya traído hoy aquí. Porque en los planes de Dios no hay tal cosa de casualidad. No, mis amados, yendo a la historia de Jesús. Bueno, hay tanto, hermanos, que debemos nosotros de meditar en la palabra. Hay una historia aquí en el libro de Mateo, también de Jesús, que es donde yo quiero hoy dejar por lo menos otra vez ir dejando en las mentes de cada uno de nosotros, para que podamos tener un cuadro más claro. No solamente de lo que vemos venir. Otra vez, Jesús, ¿no creen ustedes que Jesús sabía que iba a venir una tormenta? Yendo al canto y a Mateo 8. Claro, él sabía, él era Dios. Pero aunque él lo sabía, podía estar como reposando, seguro. Hermanos, ¿habrá algo, enseñanza para nosotros ahí? Que yo veo, hermanos, yo hablo, yo escucho. Por ahí llegan por lo menos más de 100. A veces mi esposa me dice, bueno, por Rafael, es que tú siempre, ¿por qué hay tantas cosas que te llegan ahí? Bueno, porque, hermanos, simplemente porque el mundo, hay hermanos que están preocupados. Hay un caos. Y otra vez, ojalá
que en medio de ese caos no seamos confundidos. ¿Entienden eso, hermanos? Satanás está tratando de luchar por cada pulgada de tu salvación y mi salvación. Él quiere tomar, Jesús dice qué cosa: dame, hijo mío, tu corazón. En el Mateo 8 decía: sígueme. Los discípulos le siguieron. Jesús dice: sígueme. Satanás, a través de todos sus encantos y planes, quiere que pongamos nosotros nuestra mirada en el hombre. Que pongamos nuestra esperanza en hombre. Si yo le pregunto a ustedes, y esto no es política, por favor, quiero dejar asentado con ustedes, darle prueba de lo que estoy hablando. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos en estos últimos días, aquí en Estados Unidos, cuántos millones de dólares no se ha gastado para que se nombre a un hombre que sea el líder de esta nación? Yo dije millones, no, debí decir billones. Más de 15 billones, o sea, 15,000 millones. Gente tratando de hasta perder su vida por pelear por un hombre o por el otro. Jesús, el Rey del universo, hermano, el Rey del universo. Él les dijo, venía una tormenta y los discípulos, ¿qué cosa? Le siguieron porque entendían, hermanos, debieron entender que en Jesús es que estaba su esperanza. Usted lee la historia y usted va a ver, mi hermana Juanita y ustedes que me escuchan, uno de los climas políticos más malos que habían eran los días de Jesús. Sin embargo, Jesús, ¿qué cosa era lo que decía Jesús? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que aunque escuchemos el mundo tratando de derribarse por ahí, mantengamos nuestros ojos en Jesús. Tranquilo, en Jesús. Note bien Mateo capítulo 14. Mateo 14. Es bueno que estudiemos estas cosas, repasemos estas cosas, hablemos de estas cosas. Porque el apóstol Pablo, como me recordaba mi hermano Benjamín hace unos días, me dice: pastor, sí, mira, el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios 10:11, dice que estas cosas nos han dejado escritas ahí. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza, para nuestras amonestaciones, aquello que habremos de vivir en los últimos tiempos. Y a ustedes y yo nos ha tocado vivir en esos tiempos. Tiempo en el cual el enemigo quiere poner su trono en cada mente nuestra, en cada corazón nuestro. El enemigo quiere poner su trono. Que nosotros nos concentremos en las oscuridades de la noche. Noten bien, es interesante. Cada una de estas tormentas se llevaron a cabo en la noche. ¿Querrá la palabra de Dios mostrarnos algo ahí en nosotros? Nos estará tratando de mostrar el Señor que estas cosas que vamos a estar viendo ahora serían en la época más oscura espiritualmente hablando, hermanos. Estamos viendo, estamos viviendo
en los momentos quizás más críticos que jamás se ha vivido. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero pastor, ¿cómo te dice eso? Si yo esta mañana le puse, mira, ayer llené mi tanque de gasolina, pude venir a la iglesia hoy, compré comida, tengo comida ahí en la heladera, pagué mi renta o mi mortgage ya en la casa. Hermanos, déjame decirte, ¿qué es lo que pretende el reino de Jesús? Jesús, en esta historia que vamos a seguir aquí analizando, en Mateo capítulo 14, nos quiso mostrar a nosotros en qué consiste, hermano, en qué debiera consistir nuestras prioridades. Nota bien aquí, para que tengamos el contexto de lo que Jesús estaba tratando aquí. Vemos al principio del capítulo 14 de Mateo, otra vez vamos aquí a introducir por lo menos un poco aquí este capítulo hoy, en esta primera parte. Él escucha, para ir ahorrando tiempo, los primeros versículos del 1 al 12. Él escucha cómo Herodes había puesto preso a Juan el Bautista, lo tenía preso. Hicieron una fiesta de cumpleaños. Interesante, ¿no? Una de las dos veces en la Biblia, mis hermanos, ustedes que me escuchan aquí, que se habla de celebrar cumpleaños, fue una de estas. Esta aquí, de Herodes, con Herodías, su mujer. Y la otra fue un faraón por allá en Egipto. Pero bueno, podemos hablar de eso otro día. Eso otro día, Samuel. No vamos a entrar en eso hoy. Si esos cumpleaños tienen origen divino o no. Ahora, hermanos, Jesús escucha que a su siervo, el instrumento que él mismo había levantado para preparar el camino de su ministerio, le habían cortado la cabeza, lo habían asesinado. Déjame hacerte una pregunta. ¿Has leído tú en la Biblia que Jesús trató de levantar una revuelta por eso? No. Jesús no levantó revuelta. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesús vino igual que quiere que nosotros, enseñarnos a nosotros que nuestro papel de desempeñar en esta tierra es construir el reino de Dios. Es pertenecer al reino de Dios. Y Jesús, note bien cómo termina esa primera parte de Mateo 14, versículo 12, dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas. ¿A quién? Le dieron las nuevas a Jesús. Le dijeron: mira, Jesús, a quien tú escogiste, tan solo por denunciar el pecado de adulterio del adúltero Herodes, embriagado de vino, una fiesta, por complacer a otra impía, le cortaron la cabeza. De hecho, eran hasta parientes. Me llama la atención, hermano, mira lo que dice, lo que hizo Jesús. Otra vez, porque vamos a seguir viendo injusticias, hermanos. Vamos a seguir viendo celos. Vamos a seguir viendo envidias. Vamos a seguir viendo, hermanos, tumultos, crueldades. Hombres que se quieren presentar tanto en el mundo secular como el religioso como los salvaguardas de la sociedad. Van a desviar a muchos.
Hermanos, hasta la semana pasada, púlpitos, hermanos, púlpitos aquí en América se convirtieron en foros políticos. Estoy hablando de púlpitos de supuestamente pueblo de Dios. Más de una llamada recibí. Señor pastor, este sábado lo que se presentó fue a ver por quién vamos a votar. Hermanos, ¿fue eso lo que usted escuchó aquí el sábado? No, hermanos. Porque cuando venimos aquí, hermanos, es para que nosotros podamos asimilar, podamos ser invitados a asimilar el pan de vida, hermano, la palabra. Y cuando salimos por ahí y fuimos atrás al comedor, seguimos envueltos en las cosas de Dios, hermanos. Y el sábado lo terminamos aquí hablando, hermano, de la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Hay algo importante aquí. Dice que cuando le dieron las nuevas a Jesús de Juan, mira lo que pasó. Jesús dice, ¿qué pasó? Versículo 13. Versículo 13. Aquí hay una enseñanza para nosotros, hermanos. Si oyendo Jesús se apartó de allí en una barca. ¿Qué debemos hacer cuando nosotros nos traen, a veces nos quieren instigar a que entremos en discusiones y en cosas políticas que no nos conciernen a nosotros? ¿Qué hizo Jesús allí? Dice. Fue por ahí, mira, dice allí. Oyendo Jesús se apartó de allí en una barca, un lugar desierto y apartado. Hermanos, el pueblo de Dios debe ser un pueblo apartado de estas cosas. No, hermanos. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Entonces la gente fue atrás de Jesús. Ahora aquí hay algo interesante, hermanos. Aquí vemos los próximos versículos. Ustedes lo conocen. Dice que vino mucha gente enferma atrás de Jesús. Jesús, ¿qué hizo con Jesús? Lo sanaba. Porque él vino a traer sanidad a la gente. Y hubo algo muy interesante allí en esa ocasión. Jesús, cuando vio, dice que anochecía, versículo 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Hermanos, aquí hay algo que tenemos que meditar aquí. Esta gente que habían venido siguiendo a Jesús, ustedes pueden leer más de esto si quieren, en un libro muy hermoso, se llama El deseado de toda la gente. Porque dice que Jesús se fue en una barca, pero muchos de ellos, cuando oyeron que Jesús se iba, fueron alrededor por toda la ciudad, corriendo, sin carro. Muchos de ellos sin el camello, sin el burro, César. Se fueron corriendo, literalmente corriendo, hermano. Hermanos, ojalá que en nosotros nos haya ese espíritu, hermano. Que aunque tengamos que correr, hermano, tengamos que huir de las cosas de esta tierra, pero que vayamos a seguir a Jesús. Oh, cuando Dios leía esto, hermano, yo decía, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Cada palabra. Jesús dijo que debemos vivir de cada palabra que ha salido de la boca de Jehová. Hermanos, pero aquí hay algo que también no debemos pasar por alto. Y es una advertencia, debiera ser una advertencia para los jóvenes y adultos. ¿Sabían ustedes que la mayoría de esa gente que estaban corriendo para ir donde estaba Jesús, unos días después le iban a decir, crucifícale? Interesante.
¿Habrá lección para nosotros ahí? ¿Podrá ser que el Señor haya dejado eso escrito ahí para nosotros, para advertirnos que hoy puede ser que nos sentamos, óigame, que estamos corriendo con Jesús? Vamos a seguir atrás de Jesús. Y cuando lleguen adversidades, en el momento más descuido, en el momento de más descuido, puede ser que neguemos a Jesús. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros en este tiempo, en nuestra experiencia como cristianos, no hemos estado haciendo como esa multitud? Escuchen esto, fueron sanados, fueron alimentados por Jesús, ustedes lo han leído ahí. Vieron las maravillas de Jesús. Y algunos estaban diciendo, bueno, pastor, déjame decirte, mi hermano, yo no sé qué me ha hecho el Señor por mí. Déjame decirte, te despertaste esta mañana, comiste por lo menos ayer una comida, anda vestido, aunque no tiene carro, viniste con alguien en carro. ¿Quién fue que dio la vida por ti en la cruz del Calvario? Entonces, hermanos, nadie puede decir aquí que no tiene de qué agradecer al Señor. Porque cada aliento de nuestra vida debiera ser una evidencia de que Cristo debiera ser el todo para nosotros. Entonces aquí hay una experiencia. Hermano, esta misma gente corrió. Y también vemos aquí una advertencia más. Cuando los discípulos dijo, manda a esta gente. Ay, hermanos. Jesús estaba mostrando, hermanos, que debiéramos tener compasión por los demás. Él le dijo, noten cómo le dijo él. Jesús les dijo, no tienen necesidad, versículo 16, de irse. Dadle vosotros de comer. Una pregunta, hermano. Estaba hablando del mundo, de la parte física. Es verdad, de la comida, porque tenían hambre. Pero, ¿qué era lo que más ellos necesitaban, esa gente? Era la comida espiritual también, hermanos. Aunque Jesús les satisfició, le dio la comida, le proveyó el hambre, pero la comida principal que Jesús debía darle, hermano, y quería darle, era la palabra, hermano. No lo entendían. No lo entendían ellos. ¿Saben por qué lo sabemos? Cuando ellos vieron que Jesús los sanaba y que le llenó la barriga de pan, le dio comida hasta que sobró. ¿Tú sabes lo que ellos hicieron? Mi hermana Saraí y ustedes quisieron forzarlo. Escuchen esto. Quisieron cogerlo por la fuerza, físicamente, cogerlo. Así, jóvenes grandes, así como Danielito, fuerte. Lo cogieron, vamos a cogerlo ahora a él y lo vamos a llevar ahí a Jerusalén y decirle, tú eres nuestro rey. Y los discípulos entraron en ese complot. No entendían, hermanos, no entendían la naturaleza del reino de Jesús, que no era de este mundo. ¿Y qué hizo Jesús? Los discípulos se unieron en eso. Sí, es que él es muy tímido. Porque como él es tan humilde, él no. Qué interesante. Oiga, escuchen esto, el contraste entre el mundo y Jesús. Aquí se gastaron ¿cuánto fue que dijimos? Más de 15 billones de dólares. Y quieren hasta que se levanten tumulto. Porque para que a mí me pongan de presidente aquí. Jesús, que era el rey del universo, que merece ser entronizado. Jesús, ¿sabe lo que hizo Jesús? Versículo 22. Noten lo que hizo Jesús. Cuando él se dio cuenta, porque Jesús no lo podían engañar,
Tanto el pueblo, ¿qué pasaba con el pueblo en unos días? Dije yo. El mismo pueblo, porque no entendían las cosas espirituales, le iban a decir en unos días, crucifícale. El mismo pueblo que quería forzarlo a él para tomar, que se declarara el rey. Y con los discípulos también. Jesús dice aquí el relato bíblico. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos, esa palabra hizo, define, declara, aclara que fue algo que él impuso su autoridad. Bueno, la sierva del Señor dice que en ese momento se vio, no el Jesús que estaba dando la comida a la gente, que estaba sanando, no, el Jesús divino, el que tenía autoridad. Dice, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Me llamó la atención y dije, bueno, ¿por qué? ¿Acaso Jesús no quería estar siempre con sus discípulos? Pero en esta ocasión, él quería darle otra enseñanza. Toda la palabra de Dios era enseñanza tras enseñanza, reglón tras reglón. Eso debiera ser para nosotros la palabra de Dios. Estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza y están para aquellos que habremos de vivir los últimos días. ¿Será que nosotros también debiéramos entender la naturaleza del reino, mis amados? Muchas veces Jesús escuchen esto, aparentemente nos deja como solos. Vayan por allá. Pero no, hermanos, dice la sierva del Señor, que Él seguía contemplándolo a ellos, cuidando de ellos. Mira lo que dice el relato bíblico. Dice, enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Váyanse de aquí, ustedes cogen esa barca. Y le digo a la gente, vayan para su casa todo el mundo. Se le desbarataron los planes. ¿Cuál era el plan que ellos tenían? Obligar por la fuerza, ponerlo en la silla de David, declararlo como rey. Jesús, sigue diciendo el versículo 23. Dice, despedida la multitud, ya habían mandado a los discípulos por un lado, una barca. Despedió a la multitud. ¿Qué pasó con los planes ya? Jesús desbarató los planes. Porque el reino de Dios no puede estar en los planes del mundo, hermanos. No es como el mundo quiere hacerlo, hermano. Y eso para nosotros hay enseñanza individual para ti, para mí. Los planes que Dios tiene para ti, joven o adulto que me escucha, para mí son los mejores, pero a veces no lo entendemos. Queremos por la fuerza. A veces los jóvenes dicen, ¿por qué no tengo jóvenes? ¿Por qué Dios no me ha dado el joven que yo quiero? ¿Por qué no tengo el trabajo que tiene fulano de tal? O el carro que maneja fulano de tal. No, hermanos, no. Jesús quiere mostrarnos a nosotros otra vez cuáles debieran ser nuestras prioridades. Los planes de Dios no se fuerzan. Hermanos, escuchen esto. Los planes que Dios tiene para ti son los mejores. Lo que tengo para ti es cosas que tu oído no ha escuchado, ni tus ojos han visto. Maravillas. ¿Acaso no dice el Salmo 23 que muchos jóvenes y adultos hasta lo proclaman, le han hecho poesías y cantos? Enderezaré, prepararé mesa aún delante de tus enemigos. Pero muchos nos preocupamos. ¿Qué voy a comer? ¿Dónde están los moniatos o la sweet potato, le llamamos en inglés?
para que comamos. Y Jesús dice, ve los pajaritos del campo. Ellos, mi Padre los sustenta. ¿Acaso vosotros sois mejor que los pajaritos del campo? ¿Qué más, hermanos? Aquí viene, aquí donde yo estoy introduciendo esta historia hoy, hermanos. Porque vamos a ver, que Cristo en su palabra, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis al Apocalipsis, siempre ha permitido que su pueblo pase por aflicciones, pase por vicisitudes, y esto no pasa como individuo. Aparentemente, ay, ¿por qué yo tuve que entrar en esto? A veces el Señor quiere que tú entres ahí para formarte mejor. ¿Por qué ahora tengo que venir a la iglesia? Hermanos, la iglesia no solamente es un hospital, pero también debe ser la escuela. Cuando vayamos, ¿qué cosa? Formando todos. Para que cuando llegue el momento difícil, nosotros podamos saber a dónde ubicarnos, hermanos. Note bien, dice el versículo 23, despidió la multitud, subió al monte, ¿a qué cosa? A orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí como solo. ¿Iría Jesús a orar por él? Jesús esa noche se quedó solo y fue a orar para que el Padre le ayudase tanto a sus discípulos como al pueblo a entender la naturaleza de su reino. ¿Se lo dice? Y ya la barca estaba en medio del mar, versículo 24, azotada por las olas. Otra vez había llegado, ¿qué cosa? Versículo 23 dice que había llegado, ¿qué cosa? La noche. Había llegado la noche, la parte oscura del día. Y viene en la noche. Que no es casualidad que viene la tormenta en la noche. Aquí en esta historia, espiritualmente hablando, hermano, estamos en la parte más oscura de la humanidad, como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra. Viene la tormenta, pero ahí está la barca, ahí está Jesús. Note bien, dice aquí el versículo 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más, versículo 25. Aquí viene el versículo. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Hermanos, permítame coger este libro. Porque yo sé que el tiempo aquí corre. Aunque el reloj aquí en esta iglesia hoy está roto, así que no se preocupen por ese reloj. Está malo, qué bueno. Ojalá que ustedes por allá en las casas también sus relojes se la hayan dañado hoy. Escuchen, hermanos, está dañado ese reloj. Hermanos, interesante. Esta cuarta, déjame leerle un pensamiento aquí que me llamó la atención. Yo dije, alabado el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. En la página 340 de este libro de Deseado a toda la gente, hablando de esto que estamos aquí analizando hoy. Sí, aquellos que quieran analizar más luego es el capítulo 40 de este hermoso libro, El Deseado a toda la gente. Que obviamente no lo voy a leer todo, solamente voy a mencionar algunos apuntes aquí. Porque aquí hay enseñanza, hermanos, para nosotros. Esta historia no está escrita para entretener a los viejitos ni a los niños. No, hermanos.
Es para que nosotros podamos entender mejor la palabra. ¿Qué fue lo que pasó en esa historia? ¿Por qué has dejado escrita esa historia ahí de Mateo 14? Como la historia de Mateo 8, ¿no? Que hablábamos, y la de Jonás y todas esas historias. Noten bien, ya le hablé de cuál era el propósito de ellos, de declararlo rey a la fuerza. Cristo no es rey. Jesús se fue solo a orar. Y cuando fue dejado Jesús solo, subió al monte apartado a orar. Durante horas continuó intercediendo ante Dios. Oraba no por sí mismo, sino por los hombres. Pidió poder para revelarles el carácter divino de su misión, para que Satanás no cegase su entendimiento. Hermanos, debemos de orar nosotros. Alabado el nombre de Dios. Esta iglesia hemos estado orando cada miércoles. Si usted quiere unirse, venga aquí a los miércoles. Oramos por esta nación, por los hermanos, por los enfermos. Jesús nos dejó el ejemplo que hay que reunirse a qué cosa, a orar. Oró, hermanos, para que Satanás no ceguese su entendimiento y pervirtiese su juicio. ¿Creen ustedes que el enemigo ha cambiado sus planes? No, hermanos. Mientras más se acerca el fin, Satanás está más nervioso todavía, porque sabe que esos días, ¿qué cosa? Están contados. Lo que él no sabe es, mi hermano Rodi, ustedes que, Mauricio, lo que Satanás no, bueno, él sí lo sabe. Que aunque él sabe que sus días están contados, pero también él sabe que viene una cuarta vigilia delante para el pueblo de Dios. ¿Por qué digo esto, hermano? La cuarta vigilia. Y después hoy nada más quiero introducir esto. Después vamos a seguir analizando todas estas cosas. No se me ponga nervioso. Pero vamos a ver, dice aquí, hermanos, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a sus discípulos, hablando, a ellos andando sobre el mar. Si ustedes siguen leyendo, bueno, déjame leer aquí, voy a seguir ahí en un ratito. Los discípulos y la multitud habían visto el poder de Jesús, ¿sí o no? Cuando lo sanaba, le dio, ¿cómo de 5 panes y 2 pececitos le va a dar a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y los niños? Hermanos, ¿qué Dios? Ese es el Dios que yo, hermanos, predico. Ese es el hombre, ese es el ser que debemos seguir, hermanos. Jesús, si Él tuvo el poder para multiplicar los panes y los peces, para sanar, hermanos, Él va a tener poder para ayudar a resolver los problemas que yo tenga en mi vida. Y yo puedo, en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, decir: Señor, yo sé que mi cuarta vigilia viene. Satanás no quiere que entendamos eso. El enemigo lo que quiere es que tú y yo nos concentremos en que está de noche, que hay tormenta y que vamos a perecer. No, hermanos, Jesús no nos ha llamado a nosotros a ser derrotados. Jesús nos ha llamado a nosotros como príncipes, como hijas y hijos del Rey del universo, hermanos. No deje ni por un momento al enemigo sembrar la semilla amarga en tu mente de que tú no vale nada, de que para tu caso no hay esperanza. No, hermanos, mi hermanos que nos escuchan, en Cristo hay poder. Ese es el Cristo que seguimos, ese es el Cristo que predicamos. Un Cristo, un Salvador que tiene un mensaje tan poderoso que aún las potestades de la tierra van a ser sacudidas. ¿Qué más? ¿Qué más?
Sí, una violenta tempestad estaba por sobrecogerlos a ellos. Y ellos no estaban preparados para ella. Noten bien. Ellos no estaban, ¿qué cosa, Samuel? No estaban preparados. Yo temo, le dije en la escuela sabática, déjame repetirlo aquí porque muchos de ustedes no estaban como ministro, hermanos. Cuando yo leo estas cosas, leíamos en la escuela sabática, yo tuve que caer de rodillas esta semana. Sí, Señor, ayúdame a serte más fiel a ti. Ayúdame, Padre, para que yo pueda imitarte un poquito nomás, hermanos. Porque viene la tormenta, hermanos. No estamos preparados. Como individuos no estamos preparados. Y el gran peligro que tenemos es que hoy pueda ser que digamos, oh sí, yo voy a seguir a Jesús, yo quiero seguir a Jesús, pero mañana le digamos, crucifícale. Crucifícale. Es fácil venir a Jesús, pero mantenernos caminando con Jesús, aún en medio de la noche, de la tormenta. Esa va a ser nuestra prueba. Y yo te estoy invitando en esta introducción de la cuarta vigilia, porque como vamos a ver, la cuarta vigilia va a ser el momento culminante, más de gozo para el pueblo de Dios. Así como los discípulos cuando vieron a Jesús, aunque para muchos de ellos, la mayoría lo vieron como un fantasma. Ustedes lo leen ahí, ustedes lo pueden seguir leyendo ahí. Creyeron que era un fantasma. Ustedes se imaginan cuán baja estaba la espiritualidad. Cómo Satanás había creado un ambiente de tanta confusión, que esos mismos discípulos que habían caminado con él más de 3 años, que habían escuchado de él, comían con él, lo escuchaban, andaban juntos, y cuando lo vieron, creían que era un fantasma. Hermanos, aquí hay algo que yo quiero dejar contigo. Dice, ellos no estaban preparados para ella. Fue un contraste repentino porque el día ese supuestamente estaba perfecto, todo había marchado bien. Jesús lo sanó, Jesús le llenó el estómago. Vieron maravillas. Pero ahora estaban en la oscuridad. Había una tormenta. Estaban dentro del mar, entre las naciones, entre las multitudes. Ojalá que pronto pueda yo predicar aquí. Hermanos, tú y yo estamos ahorita mismo dentro del mar. Porque el mar, las aguas representan pueblos, multitudes, naciones. Pero ¿sabe una cosa? La buena noticia, hermano, que nuestra cuarta vigilia viene. Si somos fieles al Señor, va a venir una cuarta vigilia, hermanos. Note bien. Sigue diciendo que hasta la cuarta vigilia de la noche lucharon con los remos. Oh, hermano, vamos a tener que seguir luchando. Pablo presenta la experiencia cristiana, mi hermano Samuel, allí. Hermana Zaida, Pablo también presenta el caminar del cristiano como una batalla. Pero él le llama la batalla de ¿qué? La batalla de la fe. Hermano Eri, entramos en esa batalla de la fe. Y si estamos en esa batalla, hermanos, vamos a ver muy pronto nuestra cuarta vigilia. Hasta la cuarta vela de la noche lucharon con los remos. Entonces los hombres cansados se dieron por perdidos. Oh, hermano, a veces, otra vez, nosotros puede ser que Satanás quiera hacernos sentir como que ya, que no puedo seguir, no puedo más. No puedo dejar este apetito pervertido. No puedo dejar este hábito que he adquirido. No puedo, pastor, no puedo. No puedo más con mi señora, mi señor, mi pastor.
mi esposo, no puedo. No, hermano, no. No, hermanos. Jóvenes y adultos, aunque tus fuerzas se te agoten, recuerda siempre que en la cuarta vigilia de la noche Jesús está ahí para cuidar. Sale ahí, hermano, sale Jesús. Sale para darnos la victoria. Entonces los hombres cansados se dieron por perdidos. En la tempestad y en las tinieblas el mar les había enseñado cuán desamparados estaban y anhelaban la presencia de su maestro. Jesús no los había olvidado. Alabado el nombre de Dios. Jesús no nos olvida, hermanos. ¿Sabe quiénes son los que nos olvidamos? Nosotros somos los que nos olvidamos de Él. Es una buena noticia, hermanos, saber que Jesús nunca se va a olvidar de nosotros. Es el enemigo que te va a hacer creer, no, ya tu caso no tiene remedio. Entrégate al desánimo. Tu caso no vale por qué luchar. Estamos en la tormenta. La tormenta más pesada, más peligrosa es la tormenta del pecado. Satanás, dicho de paso, en la historia de Mateo 8, ayer surgieron unos endemoniados. Por eso otro día podemos entrar en eso, ¿no? Entrar en eso. Hermanos, aquí vemos que aún Pedro, yo quiero ir terminando con esto, porque yo creo, estoy hablándole a la iglesia, pero aún la iglesia debe ser amonestada. Viéndolo de aquí, a ustedes y por allá, yo creo, espero que en las redes sociales son hermanos. La mayoría han sido personas, hombres y mujeres que hemos sido bautizados, hemos estado caminando con Jesús. Por lo menos profesamos que somos del remanente. Aquí hay algo, hermanos, en esta historia. Dice, hermanos, Pedro, el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Recuerden, ya estaban, ¿qué cosa? En la cuarta vigilia de la noche. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Jesús le dijo a Pedro, ven. Déjame hacerte una pregunta. ¿A cuántos le llega esa invitación de parte de Jesús? ¿A cuántos, Nidia? ¿A cuántos? ¿A cuántos? En medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, Jesús nos está diciendo qué cosa a nosotros. Ven, ven, ven Juanita, ven Norma, ven Titi, Lucy, ven Miriam, ven mi hermana Gypsy, ven. Cada uno de nosotros, ven. Hermanos, mientras más oscuridad creamos, mientras más caos y más confusión vayamos viendo en el mundo, Jesús está diciéndonos, ven, ven a mí, ven a mí. El problema con Pedro que sí, que él escuchó la voz y se fue. Pero hubo un problema en Pedro que muchos de nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando Pedro empezó a ir a Jesús, se sintió orgulloso de sí mismo. Cuando siguió, mi hermano siguió y todo iba bien, Pedro, contento, ahí caminando para ver para que Jesús lo llamó. Llegó un momento, hermanos, aquí tenemos que tener cuidado. Pedro en ese momento llegó a pensar que era mejor que sus compañeros. Pedro, esto tenemos que tener cuidado.
pensó que él merecía, que él era el privilegiado. Y en el momento, hermano, que sintió ese orgullo, esa suficiencia propia del Pedro, inconverso. Pues recuerda que unos días después él iba a negar a Jesús también. Pero Jesús dijo, ven, tal como estaba Pedro. Sabía que había orgullo en él, había suficiencia propia. Pero dijo, ven, no importa. No te preocupes, ven, que después vas a aprender, Pedro. Vas a aprender, no te preocupes. Yo voy a permitir que tú aprendas. Aprendió tanto la lección Pedro, que al final de su vida dijo, mira, si me van a cortar la cabeza, si me van a crucificar, crucifícame con los pies para arriba, la cabeza para abajo. Porque no puedo ser como mi maestro. Hermanos, ojalá que en ninguno de nosotros haya suficiencia propia. No, hermanos. Ni que por un momento siquiera ante los ojos de Dios seamos mejores que nadie. No, hermanos, no. Cuando lleguemos al cielo, hermanos, cada uno vamos a coger nuestra corona, la vamos a tirar a los pies de Jesús. Porque ninguno nos vamos a sentir dignos de haber llegado ahí al cielo, hermano. Pedro, aún en la cuarta vigilia de la noche, sí, Jesús se le apareció. Jesús vino a rescatarlo a ellos. Pero ahí quedó, hermanos. Ha quedado registrado para siempre aquel incidente, para que ninguno de nosotros ni siquiera pase por nuestra mente la idea de que somos mejores que nuestros hermanos. ¿Saben una cosa, hermanos? Ya le dije que esto es la introducción. Esta es una introducción a esta serie que he titulado En la cuarta vigilia de la noche. Porque como vamos a ver al pueblo de Dios, también vamos a tener que pasar por una cuarta vigilia. A nosotros se nos ha dado la gran responsabilidad. Con esta, mire que voy a poner este libro aparte. Vamos a dar para la segunda parte de esto. Al pueblo de Dios, hermanos. Si tú por la gracia de Cristo, y ojalá que escuchemos la invitación, ven. Ya dijimos que si yo le pregunto a ustedes cuántos de nosotros se nos dan esa invitación, yo sé que toditos levantaríamos las dos manos. Jesús nos llama constantemente, dice, ven. No, que hay mucha pandemia ahí, no ven. Que hay mucho peligro, no ven. Que me van a meter en la cárcel, no ven. Que se van a burlar de mí, mis compañeros en la escuela, dicen los jóvenes. No, Jesús dice, ven. Yo soy el que te voy a rescatar. Yo soy el que tengo el pan de vida. Yo soy lo que tengo lo que tú necesitas, que es la vida eterna. Hermanos, ¿sabían ustedes que en esa tormenta la barca estaba rompiéndose? Porque los vientos eran contrarios. Humanamente hablando, no tenían escapatoria. Pero como vamos a seguir viendo, hermanos, hay esperanza en seguir a Jesús. Nosotros nos ha dado la solemne y pesada responsabilidad de anunciar al mundo que viene una tormenta. Pero a la vez anunciar al mundo que en Jesús hay esperanza. Y ese mensaje, hermano, que le llama la Biblia el mensaje de los tres ángeles, dice un manuscrito, si alguien quiere apuntarlo por ahí, ese manuscrito número 10,
En la página 216, el párrafo 2. Después me lo piden por ahí si lo quieren escribir. Dice que ese mensaje de invitación y de advertencia, mi hermano César y ustedes que me escuchan, dice no puede ser dado solamente en las iglesias. No. Esa invitación, ven, temete a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Esa invitación, hermano, dice ella ahí en esa cita que le di, que no puede ser dado aquí solamente en las iglesias. Debe ser llevado a todas las ciudades, a todas las villas, pueblos pequeños, grandes ciudades, a los highways, grandes carreteras, pequeña carretera. Alabado el nombre de Dios, hermanos. La invitación es ¿qué cosa? Está la tormenta, está la confusión, la barca está rompiéndose, pero la invitación es ven, ven sin orgullo, ven sin suficiencia propia, ven Pedro, ven, echa para acá. Hermanos, si esa es tu decisión hoy y es mi decisión, vamos a celebrar una cuarta vigilia de la noche. Que Dios nos bendiga y nos cuide en esta. La otro momento, cuando tengamos la oportunidad, vamos a presentar la segunda parte de esta presentación, hermano, porque hermanos, yo veo, hermanos, cómo el enemigo está arrancando las almas. Yo veo cuánta confusión hay, hermanos. Hombres y mujeres, jóvenes, que debemos estar escuchando esa invitación. Ven, Satanás lo está llevando en trivialidades, lo está llevando a la tormenta. Y estamos viendo a Jesús como fantasma. No, Jesús no es un fantasma. Jesús es nuestro Salvador. Vamos a terminar con ese pensamiento. Que Dios nos bendiga. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a concluir esta meditación de esta mañana. Amante Padre que moras en los cielos, oh Padre, en esta hora queremos agradecerte por tu palabra. Padre, queremos agradecerte porque a través de tu Santo Espíritu nos ayuda, oh Padre, discernir no solamente el tiempo en que estamos viviendo, pero las verdades que tú quieres que abriguemos en nuestros corazones. Oh Padre, bendice esta congregación. Bendice a los hermanos y amigos que se han unido con nosotros hoy en las redes sociales. Padre, que cuando nos llegue esta cuarta vigilia, podamos haber entrado en esa invitación que tú nos dices, ven, que yo soy tu Salvador. Ven que yo soy tu único refugio en la tormenta. Ven, entra en mi barca de salvación. Oh Padre Santo, guárdenos del mal. Guarda a estos jóvenes y a estos adultos y a los niños de las tentaciones del enemigo. Padre, y cuando el tiempo no sea más, ven a buscarnos como tuyo. Bendice los alimentos, vamos a ingerir también. Y ayúdanos a mantenernos en paz contigo. En el nombre de Jesús. Amén.